Listo, ya se inició la grabación. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro CIPAS. El día de hoy, pues, vamos a revisar la tarea número 2, específicamente el ejercicio 3, relacionado con el efecto fotoeléctrico y el efecto cómputo. Entonces, me presento. Mi nombre es David Leonardo Alonso. Soy su tutor del curso de estructura molecular y voy a estar acompañándolos a lo largo de este semestre, resolviendo dudas y haciendo diferentes encuentros sincrónicos para atender los ejercicios relacionados con las diferentes tareas, y lo mismo, voy a estar acompañándolos en el componente práctico virtual correspondiente a este curso. Entonces, bueno, con el permiso de ustedes voy a apagar la cámara para no tener problemas de conectividad. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a resolver dudas específicas del ejercicio 3, en donde se toca el tema de efecto fotoeléctrico y efecto cómputo. Bueno, muy bien. Este ejercicio 3 tiene dos subnumerales. El 3.1 nos dice que se debe explicar en un párrafo de máximo 3 renglones y haciendo uso de las citas bibliográficas cada uno de los siguientes términos. Entonces, allí nos dan un listado de términos relacionados con el tema. La idea es que ustedes realizan una consulta bibliográfica referente a cada uno de estos conceptos, y como el trabajo es colaborativo, con el aporte de todos los integrantes del grupo, pues ustedes se van a reunir y finalmente pues toman una decisión de cuál es el concepto que le dan a cada término, que tenga, digamos, la mayor claridad para poderlo presentar en el documento final. Entonces, en este documento final que ustedes van a entregar a más tardar el día 23 de marzo, deben tener un párrafo para cada uno de estos conceptos. Entonces, hay diferentes conceptos. Uno de ellos es fotones. Está también el efecto Compton, efecto fotoeléctrico, radiación de cuerpo negro, diamagnético, paramagnético, función de trabajo y, por último, radiación electromagnética. Entonces, como pueden ver, este trabajo es netamente realizar consulta bibliográfica, intercambiar ideas entre los integrantes del grupo, y finalmente, pues, como se entrega un solo trabajo por grupo, pues, escoger cuál es la mejor definición para cada uno de estos conceptos. Tiene el ejercicio 3.2, entonces aquí se presentan unos ejercicios en los cuales pues vamos a tener que aplicar una serie de ecuaciones para obtener el resultado final que nos pide cada uno de los enunciados. Entonces, se presentan dos ejercicios relacionados con el efecto fotoeléctrico. El primero es de este tema y el segundo del efecto Compton. Para la resolución de los ejercicios, los estudiantes deberán desarrollarlos de forma individual y discutir en grupo las respuestas para seleccionar el desarrollo de un solo ejercicio por cada literal entre los diferentes integrantes del grupo colaborativo. El primero de ellos pues, nos habla del potencial de frenado de los electrones emitidos por una lámina metálica de plata cuando se incide sobre ella una luz de longitud de onda de 200 nanómetros. Este potencial de frenado es de 1,48 electronvoltios y nos pide el enunciado indicar la función de trabajo o trabajo de extracción de la plata expresada en electronvoltios y determinar la longitud de onda umbral en nanómetros para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Y el segundo ejercicio pues nos habla de rayos X de 0,34 nanómetros que son dispersados a través del efecto Compton, y se observa un rayo dispersado de 70 grados relativos al rayo incidente. Entonces allí nos piden encontrar la longitud de onda de los rayos X dispersados, luego la energía de los fotones dispersados, la energía cinética de los electrones dispersados y por último el ángulo de dispersión de los electrones. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios muy similares a los que nos piden en la guía,
de manera que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder resolver estos dos puntos. Bueno, hablando un poco de teoría, cuando los sólidos se someten a calentamiento, estos emiten radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda. Entonces, un ejemplo de ello es cuando la luz blanca brillante de una lámpara de tungsteno pues, incide sobre una cierta lámina metálica, ¿no? La cantidad de energía radiante emitida por el objeto a cierta temperatura va a depender de su longitud de onda. Entonces, aquí nos presentan un comparativo de lo que se planteaba inicialmente en la física clásica versus lo que se plantea en la actualidad relacionado con la teoría cuántica. Entonces, inicialmente en la física clásica se asumía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían cualquier cantidad arbitraria de energía radiante, mientras que la teoría cuántica nos indica que los átomos y las moléculas emiten energía solo en cantidades discretas, o también en paquetes denominados cuantos. Esto fue propuesto por el físico alemán Max Planck. Pero, ¿qué es un cuanto? ¿Cómo podemos definir este concepto? Es la mínima cantidad de energía que se puede emitir o absorber en forma de radiación electromagnética. La energía, que la vamos a denominar con la letra mayúscula E, de un cuanto está dada por la constante de Planck versus la frecuencia del fotón incidente. La energía siempre se emite en múltiplos de HV. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, 1 HV, 2 HV, 3 HV y así sucesivamente. Entonces ya sabemos que HV hace referencia a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Entonces la constante de Planck tiene un valor de 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Esto, como pueden ver, ya es un valor fijo que pues está relacionado con esta constante y es la que vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios. Y también la frecuencia la podemos calcular a partir de la velocidad de la luz dividido la longitud de onda del fotón que incide sobre la lámina metálica. Esta ecuación pues también se puede expresar de la siguiente manera: energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido lambda. Este planteamiento del efecto fotoeléctrico fue realizado por el físico alemán Albert Einstein y gracias a este descubrimiento pues este físico recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico. Profe, ¿no se escucha? ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿me confirman? Sí, señor. No, yo sí lo escucho bien, teacher. Bueno, muy bien. Entonces, el efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el que los electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales que han sido expuestos a la luz de determinada frecuencia. Esta frecuencia mínima para poder expulsar los electrones de la placa metálica se denomina frecuencia umbral. Bueno, los electrones se mantienen unidos en el metal por fuerzas de atracción y para emitirlos se necesita una luz que tenga una frecuencia suficientemente alta. Entonces, con una luz de mayor frecuencia los electrones no son emitidos, sino que también adquieren cierta energía cinética, como se plantea en la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos la energía del fotón va a ser igual a la energía cinética más una función de trabajo medida que nos indica qué tan fuerte están unidos los electrones en el metal. De igual forma podemos despejar de esta ecuación la energía cinética, tal como lo vemos en la parte inferior derecha. La energía cinética también la podemos calcular de esta manera, como la constante de Planck por la frecuencia menos el trabajo. Entonces, bueno, aquí vamos a resolver un ejercicio que es muy parecido al que nos pide la guía.
el cual dice lo siguiente: al estudiar experimentalmente el efecto fotoeléctrico, se observa que la longitud de onda umbral del metal es de 7,5 por 10 a la menos 7 metros. Y nos piden calcular primero el trabajo de extracción de un electrón perteneciente a ese metal, luego nos piden calcular la energía cinética máxima de los electrones que pueden ser extraídos del metal, emitidos cuando éste se ilumina con una luz de 250 nanómetros de longitud de onda. Y finalmente nos piden calcular el potencial de frenado. Bueno, entonces vamos a resolver cada subnumeral de este ejercicio. El primero de ellos nos pide calcular el trabajo de extracción de un electrón perteneciente a ese metal. Entonces, para ello vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Entonces, tenemos que el trabajo es igual a la constante de Planck por la frecuencia incidente. Esto lo podemos disgregar, obviamente, la frecuencia en la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Entonces, como tanto la constante de Planck como la velocidad de la luz son constantes, pues aquí tenemos los valores que vamos a utilizar para el cálculo. Entonces tenemos 6,63 por 10 a la menos 34 para la constante de Planck y 3 por 10 a la 8 metros por segundo para la velocidad de la luz. Tener presente estos valores, porque por tratarse de unas constantes, pues van a ser siempre los mismos valores para todos los cálculos en donde aparezcan estas constantes. Bueno, muy bien. Entonces, realizando los cálculos correspondientes y considerando que esta longitud de onda 0 es de 7,5 por 10 a la menos 7 metros, pues aplicamos el cálculo correspondiente y al final vamos a obtener un trabajo igual a 2,65 por 10 a la menos 19 julios. Tener presente aquí que julios equivalen a 1 kilogramo por metros cuadrados por segundo cuadrado. Ya con este valor de trabajo vamos a realizar el punto número 2. Aquí nos piden la energía cinética máxima de los electrones que pueden ser extraídos del metal emitidos cuando éste se ilumina con una luz de 250 nanómetros de longitud de onda. Entonces, bueno, aquí vamos a emplear la ecuación de la energía cinética. Tenemos que se calcula a partir de la frecuencia incidente menos la frecuencia umbral. Entonces, bueno, inicialmente vamos a pasar de nanómetros a metros, ¿no? Recuerden que dado que la velocidad de la luz está expresada en metros por segundo, pues siempre que hablemos de longitudes de onda tenemos que pasar esos valores todos a metros para poder cancelar las unidades correspondientes. Entonces, como aquí nos dan una longitud de onda incidente de 250 nanómetros, pues aplicamos el factor de corrección correspondiente. Entonces, un metro es igual a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Entonces, aplicamos ese factor y nos daría un valor de 2,5 por 10 a la menos 7 metros. Bueno, muy bien. Perfecto, ya con esos valores y consideramos de trabajo 2,65 por 10 a la menos 19, aplicamos la ecuación que vemos acá inicialmente. Entonces tenemos que la constante de Planck por la frecuencia menos el trabajo. Entonces ya calculamos el trabajo en el punto anterior. Es el valor que tenemos acá, 2,65 por 10 a la menos 19. Y vamos a aplicar la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido lambda. Entonces lambda va a ser en este caso la longitud de onda en metros que calculamos a partir de los 250 nanómetros y
tanto la constante de Planck como la velocidad de la luz, pues son valores conocidos y constantes. Realizamos el cálculo correspondiente. Vamos a tener un resultado de energía cinética de 5,3 por 10 a la menos 19 julios. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo de resolver, siempre y cuando sepamos cuál ecuación utilizar. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando hablan sobre el trabajo de extracción, Sí, sí, señor. por Sí, decir en La Plata, ahí o sea, cómo lo represento, cómo lo indico, que es que no he entendido bien hacia qué se refiere sobre el trabajo de extracción. Ujú. Bueno, entonces el trabajo nos indica la fuerza con la que están unidos los electrones en ese metal. Entonces es una medida de cierta manera indirecta de qué tan fuertes están unidos los electrones en ese material. Entonces cada metal pues va a tener una fuerza de atracción de sus electrones diferente, ¿no? Entonces cuando nos hablan de la plata pues va a tener un trabajo completamente diferente a otro metal, como por ejemplo el tungsteno, como por ejemplo el aluminio. Entonces cada uno tiene una fuerza de trabajo completamente diferente. Y la forma de calcularlo pues como ya lo vimos, es aplicando esa ecuación, donde se utiliza la constante de Planck y la frecuencia umbral. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos la energía cinética. Ahora pasamos al tercer punto que nos habla del potencial de frenado. Entonces, en este caso, el potencial de frenado equivale a la energía incidente menos el trabajo que se necesita para extraer ese electrón. Entonces aquí básicamente pues ya tenemos la energía cinética, ya la tenemos calculada. Esa energía cinética pues va a ser equivalente al potencial de frenado, tal como lo vemos aquí en el desglose de esa ecuación. Por ende, simplemente lo que tenemos que hacer es pasar la energía cinética que está expresada en julios, la vamos a pasar a otra unidad que se llaman los electronvoltios. Entonces aquí tenemos el factor de conversión. Nos indica que un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Entonces como pueden ver aquí en el cálculo, ya habíamos calculado la energía cinética, que fue la que en el punto inmediatamente anterior, 5,3 por 10 a la menos 19. A ello le aplicamos el factor de corrección. Obviamente para cancelar unidades yo necesito que los julios estén tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tenemos julios aquí y julios en el denominador, los podemos cancelar y las unidades nos quedarían en electronvoltios. Entonces aplicamos el factor de conversión y al final vamos a obtener un resultado de 3,31 electronvoltios. Este punto sí es bastante sencillo, simplemente es pasar de una unidad a otra unidad. Bueno, ahí llegaría el ejercicio del efecto fotoeléctrico. Ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio relacionado con el efecto Compton. Aquí sí los cálculos son un poquito más complejos, pero pues los vamos a explicar detalladamente. Bueno, este efecto Compton fue planteado inicialmente por el físico estadounidense Arthur Compton. Aquí básicamente pues un fotón que puede ser un rayo X o un rayo gamma, cualquiera de los dos,
choca contra un electrón, generalmente un electrón de la última capa del átomo. Este fotón pues obviamente va a sufrir una pérdida de energía, la cual se manifiesta en el aumento de su longitud de onda. Igualmente el electrón que inicialmente estaba en reposo pues va a ser sometido a una fuerza muy similar a las de las bolas de billar. Obviamente cuando algo choca contra ese electrón, pues este electrón se va a ver dispersado y también va a salir con una cierta velocidad del átomo. Entonces aquí tenemos un diagrama del experimento que hizo Arthur Compton, en donde pudo estudiar este efecto que es de gran importancia para la física. Tenemos otro diagrama ya mostrándonos específicamente el átomo, porque pues a veces cuando vemos el diagrama anterior pues no visualizamos concretamente a escala atómica cómo se produce este efecto. Entonces aquí tenemos un fotón que inicialmente pues viene con una cierta frecuencia, con una cierta energía, y en su camino pues se atraviesa un electrón de un átomo. Entonces, como estamos hablando de elementos metálicos, pues va a ser un átomo de algún elemento con estas características. Entonces, al chocar con este electrón, pues por el efecto bola de billar, pues ese fotón va a perder energía y se va a dispersar en una cierta dirección, y obviamente al perder energía, pues también su frecuencia va a disminuir, ¿no? Como lo podemos ver aquí gráficamente. Igualmente el electrón también sale desprendido del átomo y pues con una cierta energía y también un ángulo diferente. Aquí vemos otro diagrama un poco más explicativo. Tenemos el fotón incidente con esta energía, constante de Planck por la frecuencia. Y aquí tenemos otra energía que la vamos a denominar como HB', que es la energía del fotón dispersado, y el electrón pues también va a salir con un cierto ángulo de incidencia, y aquí la letra P nos indica el momento. Entonces, de acuerdo a lo planteado por Einstein, la energía pues no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, esta energía que inicialmente trae el fotón, pues se va a dividir en la energía del fotón dispersado y en la energía que va a tener el electrón dispersado. Igualmente, pues el momento, el momento también se debe conservar, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación que nos indica esa conservación del momento. Entonces el momento es igual al momento prima, que es este momento del fotón dispersado, más el momento del electrón dispersado. Entonces de esa manera logramos la conservación del momento. Y a partir de estas ecuaciones podemos también establecer una ecuación general para el efecto Compton, que es la que vemos aquí en la parte final. Entonces aquí está el desglose de dónde sale, y esta finalmente es la ecuación que se utiliza para este tipo de ejercicios. Entonces aquí tenemos un lambda prima, que es la longitud de onda con la que sale dispersado el fotón, es igual a la longitud de onda inicial más la constante de Planck dividido la masa del electrón, que está aquí como m⁻⁴, por la velocidad de la luz, y esto multiplicado por 1 menos el coseno de teta. Entonces teta en este caso es el ángulo con el cual sale dispersado el fotón, y beta, que es el otro ángulo, pues es el ángulo con el que sale dispersado el electrón. Entonces, bueno, inicialmente se ve un poco complejo, pero pues ya conociendo la ecuación que se debe aplicar, resulta ser un poquito más sencillo de entender. Entonces aquí está la explicación, digamos, de cada una de estas letras que aparecen en la ecuación.
Vemos que θ es el ángulo entre los fotones incidentes y dispersados. Bueno, Compton encontró que para calcular la longitud de onda de un cuanto después del impacto se requiere conocer el ángulo θ descrito y aplicar la siguiente ecuación, que es la que ya vimos, ¿no? Entonces aquí está agrupado esta serie de constantes, pues como todos esos valores ya son conocidos, generalmente se agrupan y se aplica un solo valor, ¿no? No hay necesidad de utilizar nuevamente la constante de Planck, de dividir aquí por la masa de un electrón, por la velocidad de la luz, porque pues todos los tres valores son constantes, entonces ya sabemos el resultado de este cociente, ¿no? La longitud de onda de Compton equivale a 2,43 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, estas tres constantes se pueden resumir utilizando este valor, ¿no? Entonces ya nos queda un poquito más fácil de despejar cada uno de los términos de la ecuación. Bueno, muy bien. Aquí tenemos un ejercicio. Este es bastante similar al que aparece en la guía, al que nos pide ese ejercicio 3b. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve para que ustedes después lo puedan tomar como guía para resolver el ejercicio que deben presentar la próxima semana. Entonces, el enunciado nos dice que los rayos X de 2,7 por 10 a la menos 11 metros son dispersados mediante efecto Compton y se observa el rayo dispersado a 65 grados relativos al rayo incidente. Entonces, 65 grados va a ser el ángulo θ, ¿no? Encontrar primero la longitud de onda de los rayos X dispersados, luego la energía de los fotones dispersados, luego la energía cinética de los electrones dispersados y por último el ángulo de dispersión de los electrones, el electrón que sale como producto de esta interacción física. Entonces, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, el primer punto nos pide calcular la longitud de onda de los rayos X dispersados. Bueno, entonces aquí vamos a aplicar la ecuación. Debemos calcular lambda prima, que es la longitud de onda después del impacto, esto obviamente en metros, y para ello necesitamos la longitud de onda antes del impacto. Necesitamos el ángulo de dispersión, que ya dijimos que es 65 grados, y lo demás pues son valores constantes, ¿no? Entonces aquí está cada valor que se debe utilizar, pero pues ya habíamos dicho que todo esto se resume en 2,43 por 10 a la menos 12 metros. Y la longitud de onda inicial equivale a lo que nos indica aquí el enunciado, 2,7 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, es básicamente despejar lambda prima y simplemente aplicar la ecuación y encontrar el resultado final. Entonces aquí, si multiplicamos 2,7 por 10 a la menos 11 metros por 2,43 por 10 a la menos 12 metros por 1 menos el coseno de 65, esto nos va a dar un resultado de 2,84 por 10 a la menos 11 metros. Bueno, como pueden ver, teniendo ya estos tres factores resumidos en este valor, pues ya nos queda mucho más sencillo de aplicar la ecuación. Perfecto, ya resolvimos el primer punto. Ahora nos piden calcular la energía de los fotones dispersados. Entonces, para ello, nos dan esta igualdad, ¿no? Que ya la vimos bastante explicada en la web conferencia, ¿no? Allí se le dio un tiempo de explicación bastante amplio de cómo resolver este tipo de ejercicios,
Entonces tenemos que esta igualdad nos indica que la energía del electrón antes de la colisión más la energía del fotón incidente debe ser igual a la energía del electrón después de la colisión más la energía del fotón dispersado. Entonces esto obedece a lo que ya dijimos, la conservación de la energía, ¿no? No debe haber pérdida de energía por ninguna parte, sino la energía se debe mantener, simplemente se transforma en otro tipo de energía. Entonces, esta igualdad la podemos presentar de la siguiente manera. Entonces tenemos la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado más la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido lambda igual a la energía del electrón de colisión más constante de Planck por velocidad de la luz dividido lambda prima, que es la longitud de onda del fotón dispersado. Entonces, generalmente se utiliza esta ecuación siempre y cuando se conozcan los demás términos de la misma. Sin embargo, acá no tenemos, por ejemplo, la energía del electrón después de la colisión, aún no conocemos ese valor. Entonces, dado que tampoco conocemos la energía del fotón dispersado, pues no podríamos aplicar la ecuación en su sentido más estricto. Para ello, con el fin de obtener este factor de la ecuación y poder despejar el que nos hace falta, aplicamos la ecuación de energía del fotón dispersado, que es básicamente la constante de Planck por velocidad de la luz dividido la longitud de onda prima. Entonces, la longitud de onda prima ya la calculamos en el punto anterior, nos dio un valor de 2,84 por 10 a la menos 11 metros. Entonces simplemente despejamos aquí esta ecuación y obtenemos una energía del fotón dispersado igual a 7 por 10 a la menos 15 julios. Ya con este valor podemos resolver el tercer punto, que nos pide la energía cinética de los electrones dispersados. Entonces nuevamente tenemos aquí la misma igualdad, la misma ecuación que ya vimos anteriormente, pero en este caso ya tenemos los tres valores necesarios para poder despejar la energía cinética de los electrones dispersados. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es despejar este valor, este factor que necesitamos acá. Para ello, pues tenemos aquí una suma, la podemos pasar al otro lado del igual con signo negativo, entonces nos quedaría de esta manera que vemos acá. Y esto, como son dos factores muy similares, lo podemos resumir de la siguiente manera, como HC por 1 dividido lambda menos 1 dividido lambda prima. Entonces, como ya conocemos las constantes y este valor equivalente a la energía del fotón dispersado, pues simplemente aplicamos esta ecuación y obtenemos el resultado correspondiente. Entonces aquí nos dicen que, pues como ya tenemos la longitud de onda inicial, la que nos da el enunciado del ejercicio de 2,7 por 10 a la menos 11, y también calculamos lambda prima, que nos dio igual a 2,84 por 10 a la menos 11 metros, pues podemos utilizarlos aquí para resolver la ecuación y al final vamos a obtener el resultado de 8,22 por 10 a la menos 14 julios. Perfecto. Y para finalizar, tenemos el último punto que nos pide el ángulo de dispersión de los electrones. Entonces aquí necesitamos obtener este ángulo que está aquí indicado con la letra griega beta. Entonces, básicamente pues tenemos que resolver esta ecuación que nos indica aquí la conservación del momento, ¿no? Al final de todo este ejercicio, que como pueden ver es bastante extenso, nos pide reemplazar una ecuación dentro de otra ecuación. Como lo pueden ver aquí, nos piden sustituir
ecuación 3 en la ecuación 1, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, utilizando esta ecuación 1, vamos a aplicar en la ecuación 3, que es lo que nos indican acá. Entonces vamos a reemplazar el momento del electrón como constante de Planck dividido lambda prima por el seno de teta dividido el seno de beta. Entonces reemplazamos en la ecuación 1, obtenemos este valor, y aquí, y aquí podemos resumir algunos de estos cálculos, como por ejemplo, si tenemos coseno, ¿cómo lo podemos ver? Coseno dividido seno, entonces lo podemos reemplazar por una tangente, como lo vemos acá. Y al final podemos despejar esto como tangente de beta es igual al seno de teta dividido lambda prima dividido lambda menos el coseno de teta. Entonces, resumiendo y despejando aquí el ángulo beta, nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Entonces quedaría como 1 dividido tangente multiplicado por el seno de teta dividido lambda prima dividido lambda menos el coseno de teta. Entonces, al final de toda esta serie de despejes de ecuaciones, pues vamos a llegar a esta ecuación final, que es la que ustedes van a utilizar para resolver su ejercicio, ¿no? Profe, ahí en tangente a la menos 1, ahí sale lo mismo, es igual a arcotangente, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, listo, profe. Sí, sí, es lo mismo. Bueno, entonces como el ejercicio nos da un valor de 65 grados para el ángulo teta, este es el que vamos a utilizar aquí, tanto en seno de teta como en coseno de teta. Y ya tenemos los valores de lambda prima, que sería 2,84 por 10 a la menos 11, y también de lambda, que es 2,7 por 10 a la menos 11, los dos expresados en unidades de metros. Entonces, es simplemente aplicar la ecuación en su calculadora y al final vamos a obtener un ángulo de beta igual a 55 grados. Bueno, muy bien. Y llegaría la explicación de esos dos ejercicios, que son pues los que ustedes tienen en su guía. Vamos a utilizar este tiempo para resolver algunas dudas, también para comentarles que quienes no se han unido, quienes no se han unido al grupo de Skype, pues aquí les dejo mi contacto, porque pues hasta el momento tenemos muy pocos integrantes en el grupo y por allí también hemos estado comunicando información importante y resolviendo dudas puntuales. Entonces el usuario de Skype al que me pueden escribir es Daval66, entonces allí me pueden consultar y yo les enviaría el link para vincularse al grupo de Skype que tenemos para la tutoría, para quienes no lo han hecho hasta ahora. Perfecto, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, esta grabación la podemos utilizar como guía para el desarrollo, profe. Sí, claro. Sí, yo les comparto la grabación a más tardar mañana para que ustedes pues la tomen como guía y puedan resolver su ejercicio número 3 de esta tarea 2. Profe, en el foro se puede acceder al link del grupo de Skype. Yo compartí, pues cuando abrí los foros, yo compartí toda la información y allí también estaba el grupo de Skype. Ah, Pero listo. pues si por algún motivo no lo encuentran, me escriben directamente a este usuario. Sí, porque pues la primera parte, bueno, sí es similar a lo que me dio, pero en esta sí tengo que volver a ver la grabación porque tuve
unas dudas. Profe, dentro del el desarrollo del ejercicio tenemos que hacer todo el proceso de despejar toda la fórmula hasta llegar a obtener la fórmula que necesitamos para la ecuación, o solamente, o cómo lo No, hacemos ahí. no, solamente utilizan la ecuación que necesitan para resolver el ejercicio y pues obviamente reemplazan los valores por los que el ejercicio da y nos simplemente muestran cómo hicieron ese cálculo y el resultado final. Con el editor, ¿cierto, profe? Como lo quieran hacer, si les queda fácil con el editor de ecuaciones, pues utilizan ese o si lo prefieren hacer a mano, pues lo pueden hacer a mano y después le toman la foto y lo pegan al documento, como lo prefieran. Vale, profe. No, pensé que era parámetro de la guía. No, no, no es obligatorio utilizar el editor. Vale, teacher, gracias. Bueno, para finalizar les voy a compartir el listado de asistencia para que se registren. Entonces ya lo voy a compartir aquí para que por favor ingresen y registren la asistencia a este CIPAS. Buenas noches, tutor. Buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Edwin Vanegas. Está Usted, bien. bien, sí, señor. Usted es tutor mío en el grupo en el que estoy. Acaba de mandar una invitación o sea, lo acabo de enviarle un mensaje al Skype para el grupo que usted está comentando para Listo, perfecto. unirme más tardecito mañana para unirme al grupo. Por favor. Bueno, sí, señor, no hay ningún problema. Muy amable. Gracias, tutor. Bueno, entonces por favor ingresan a ese link y registran su asistencia a este CIPAS y también les voy a compartir otro link para que realicen la evaluación de la calidad del CIPAS. ¿Cómo les pareció el CIPAS? Si fue claro, si faltó mayor explicación, si resolvieron sus dudas. Entonces aquí también les pido que realicen esa evaluación. Ya en un momento les comparto el link. Tutor, otra consulta en la parte donde dice nombre del CIPAS. Podemos poner efecto fotoeléctrico y efecto Compton. Ese es el título de este CIPAS. Perfecto. Entonces ya les compartí también el link para realizar la evaluación del CIPAS. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Por ahora no, profe. No, profe, no, tutor. Igual me dice que esto quedó grabado, ¿no? Para si lo quiero Sí, sí, consultar más señor. adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la sesión queda grabada y yo a más tardar mañana les comparto en cada uno de Bueno, los foros, les comparto la grabación y les envío un correo electrónico con la grabación. listo, tutor. No, Muy amable. ya las dudas, profe, salen es apenas comencemos con el ejercicio. Sí, señor. Pero recuerden que el plazo máximo para entregar la tarea es el 23 de marzo, que es el Sí, día sí, sí. miércoles, Sí, a señor. medianoche. Toca Entonces, hacer a más tardar el domingo, sábado, domingo al foro. señor. Vale. Otra Listo. recomendación es que en el entorno de evaluación deben entregar el trabajo final con los 5 puntos en formato PDF. Si ustedes trabajaron en grupo, pues por grupo deben entregar un solo archivo, ¿no? O sea, no todos deben subir el mismo archivo, sino solamente un representante del grupo
va al entorno de evaluación y allí sube el trabajo final. Si ustedes están trabajando individualmente, pues obviamente sí les tocaría entregar su trabajo correspondiente allí en el entorno de evaluación, para que lo tengan en cuenta. Listo, tutor. Bueno, muchachos, Claro, muchas gracias por la asistencia, por la participación. a usted, Les tutor. deseo una feliz noche. Gracias, tutor. Muy amable por la explicación. Bueno, sí, señor. Feliz Que noche para descansen. todos. Bueno, Gracias. feliz noche. Gracias.